He estado 3 días encerrado con los mejores empresarios de España y te quiero contar los 10 aprendizajes más importantes que me llevo tras estos 3 días. Concretamente, el fin de semana pasado estuve en un evento Mastermind de David Marchante, a la Mastermind a la que pertenezco, a la que acudieron algunos de los empresarios más top de España, personas que son auténticos referentes de su sector, que tienen varias empresas y que generan millones y millones de euros todos los años. Y te quiero contar los aprendizajes que me llevo tras estar estos 3 días encerrado con ellos, compartiendo formación, compartiendo comidas, compartiendo espacios donde al final entre todos compartimos un poco lo que estamos haciendo, y esta información que te voy a dar es de auténtico valor, así que te recomiendo que cojas papel y boli y te apuntes todos los puntos que te voy a comentar, porque de aquí te puedes llevar auténtico oro. Yo, para no olvidarme nada, me he apuntado los 10 puntos que te quiero comentar aquí para que te pueda dar lo máximo posible. Así que sin más, vamos a ir a por el primer punto, que te va a volar la cabeza literalmente. Realmente todos te van a volar la cabeza, pero es que el primer punto he querido empezar fuerte y va a ser muy tocho. Y es que dentro del evento Mastermind vino una persona a dar una formación, que es una persona que realmente invierte en comprar empresas y también media entre personas que quieren comprar empresas para ver si es una empresa que realmente es rentable para vender, para comprar, etcétera, etcétera. Y nos estuvo enseñando todas las cosas que teníamos que tener en cuenta de cara a si queremos vender nuestra empresa, como si queremos comprar diferentes tipos de empresa. Y realmente esta persona nos dio una información brutal, porque realmente el aprendizaje que me llevo prácticamente de esta formación es que para él, si quieres montar una empresa, realmente es mucho más rentable invertir en empresas que ya están formadas, que ya están creadas, antes de invertir tanto tiempo, dinero o energía en crear una empresa desde cero. ¿Por qué decimos esto? Porque aunque cuando llevas un tiempo emprendiendo ya empiezas a tener conocimientos de cómo funciona todo, ya sabes crear proyectos, sabes cómo empezar perfectamente desde cero, pero claro, tú siempre empiezas a crear una empresa completamente desde cero. Esto implica una dedicación a nivel de tiempo, de energía y obviamente también de dinero. Entonces, esta persona nos estuvo enseñando que realmente es muchísimo más rentable, aunque tengas los conocimientos, es muchísimo más rentable invertir en otras empresas que empezar una completamente desde cero, porque te ahorras toda esa fase de tiempo y de energía que normalmente es lo que más cuesta de hacer arrancar una empresa. Entonces, si tú ya puedes empezar con una empresa que ya está funcionando, que ya está facturando, y simplemente la coges y la haces crecer muchísimo más, realmente esa rentabilidad que tú inviertes a nivel económico tras comprar esa empresa, pues la vas a recuperar muchísimo antes y no tienes que estar pasando por todo lo que implica estar creando una empresa desde cero, que al final todo lo que inviertes en tiempo y en energía te supone un desgaste brutal. En cambio, si tienes el capital para poder invertir en este tipo de empresas, pues obviamente al final es muchísimo más rentable que hacerlo completamente desde cero. Y realmente estuvimos viendo que hay un montón de empresas que se pueden vender, que se pueden comprar, y sobre todo muchísimas empresas que a lo mejor se montaron como en torno a los años 80, que realmente la gestionan personas que no tienen herederos, que no tienen a quién dejarle esa empresa, y realmente están dispuestos a vender esa empresa a muy buen precio, podemos decir, y realmente es una empresa que ya está generando bastantes ingresos y te puede salir muy rentable comprar este tipo de empresas si realmente quieres invertir en crecer a nivel empresarial, y realmente con tus conocimientos, si tienes conocimientos a nivel online, puedes hacer crecer muchísimo más todas esas empresas. Por tanto, este punto de, en vez de empezar desde cero una empresa, estar invirtiendo en empresas completamente que ya están formadas, pues al final esto te puede ayudar a obviamente crecer muchísimo más. Y este es el primer punto que te quería comentar. El segundo punto, que realmente es un aprendizaje que yo me llevo del fin de semana, que ya era algo que yo tenía bastante interiorizado, pero tras pasar estos 3 días encerrado con ellos, pues es algo que me he quedado muchísimo más. Y es que todas estas personas que tienen empresas que generan miles y muchos de ellos millones de euros todos los años con sus empresas, la mayoría de ellos se cuidan y hacen deporte. Bueno, la mayoría no, todos prácticamente. Todas las personas con las que yo pude compartir dentro del evento, prácticamente todas se cuidan y hacen algo de deporte. Independientemente de que estemos ahí 3 días en un hotel de lujo, en un evento mastermind donde nos dedicamos a aprender, a formarnos, a compartir entre nosotros, todos y cada uno de ellos mantenían sus hábitos de ejercicio, de deporte y de cuidarse. Había algunos que íbamos al gimnasio, yo por ejemplo iba al gimnasio, salía también un rato a andar, pero también había otros que salían a correr,
se iban a entrenar también en otros horarios, otros hacían deportes de combate, en fin, cada uno tenemos nuestros hábitos, nuestras rutinas a nivel de ejercicio y actividad física, e independientemente de que estemos 3 días encerrados en este hotel de lujo, como te comento, todos y cada uno de ellos mantienen sus hábitos de ejercicio y actividad física. Y como te digo, hay algunos que hacen unos, otros hacen otros, pero todos y cada uno de ellos tienen sus propios hábitos e independientemente de dónde estén, lo siguen manteniendo. Y esto es algo súper importante porque obviamente todo esto se traduce a nivel de los negocios que ellos realizan y seguramente todas estas personas tengan tanto éxito porque mantienen todos estos hábitos independientemente del momento en el que sea. Así que creo que esto es algo muy importante que te tienes que quedar también con ello. Después, el tercer punto que te quería comentar es al final el entorno que se genera dentro de estos eventos Mastermind, porque son todo personas súper potentes y de verdad la energía que se transmite en estos ambientes, la energía, el ambiente que se transmite, la frecuencia a la que vibras dentro de estos sitios es brutal porque te hace que empieces a tener unas aspiraciones brutales en todo lo que haces. Es como te ves capaz de todo y las posibilidades que te brinda esos espacios son brutales. Y para mí, uno de los aspectos más importantes de este entorno, porque yo he pasado por muchísimos entornos muy parecidos a nivel formativo desde que empecé a emprender, para mí uno de los aspectos más importantes de este entorno es que son personas que no se validan por el dinero. Es decir, son personas que generan millones y millones de euros todos los años y están dispuestos a compartir contigo sin ningún tipo de problema y están dispuestos también a aprender de ti, independientemente del punto en el que estén, están dispuestos a aprender de ti sin ningún tipo de problema y no tienen problema en compartir, en enseñarte, en transmitirte todo lo que saben ellos para hacerte crecer a ti y también cuando ven que tú les puedes aportar de alguna manera, te escuchan e intentan aprender de ti. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque yo he estado en otros entornos, en otras formaciones, donde la gente se validaba continuamente por el dinero y era como continuamente un ambiente competitivo donde se generaba una frecuencia muchísimo más baja de competición, de ver quién era mejor, de ver quién generaba más y es un ambiente como muy tóxico. Yo he estado en formaciones de este estilo y realmente te pasa muchísima factura. De hecho, yo en formaciones de este estilo en las que he estado, pues obviamente me ha entrado muchísima ansiedad en el proceso porque no me sentía cómodo en estos ambientes. Y desde que estoy en el Mastermind de David Marchante, nunca se respira un ambiente a nivel competitivo en cuanto a facturación, de yo tengo tanto, yo hago tanto o yo soy no sé quién, sino todo lo contrario. Son personas que no se validan por ese aspecto económico, que te comparten todo lo que hacen y todo lo que saben sin ningún tipo de problema. Y cuando tú les compartes, te escuchan con atención y aprenden de todo lo que le puedes aportar tú. Por tanto, estar en este tipo de entornos y ser una persona que siempre está dispuesta a aprender y a crecer y a compartir con los demás es algo que creo que es muy importante que todos deberíamos tener en cuenta. Siguiente punto, lo que nos diferencia a unas personas de otras o lo que yo pude ver realmente lo que nos diferencia a unas personas de otras, que realmente yo creo que es un cambio de hilado con lo que te estaba comentando anteriormente, de que yo a lo largo de este tiempo que llevo emprendiendo he estado en diferentes formaciones y realmente estar rodeado de un entorno como el que te comentaba, realmente lo que veo es la diferencia entre los entornos en los que he estado, donde el ambiente era más competitivo, y estar en este tipo de ambientes donde son personas que no paran de crecer y mejorar con todo lo que hacen. Realmente lo que veo que diferencia a unas personas de otras, incluso con personas que están empezando, con personas que están muchísimo más encima, realmente lo que les diferencia es la manera de pensar. Porque realmente es así, o sea, estas personas piensan de una manera diferente, no tienen miedo, operan como intentando crecer continuamente y realmente lo que nos diferencia a unas personas del punto en el que estamos con otras que están en otro punto es la manera de pensar. Y yo realmente muchas veces cuando comparto con ellos, lo que intento ver, lo que intento analizar es cómo piensan las cosas que haces, porque muchas veces lo único que estamos buscando es qué sistema puedo utilizar, qué es lo que puedo hacer para generar más ingresos o para conseguir más clientes o para lo que sea, pero no nos quedamos en analizar lo que hay detrás de ello. Entonces, cuando tú empiezas a analizar lo que piensan para hacer todo lo que hacen, es donde realmente empiezas a aprender y donde realmente cuando lo aprendes, si lo aplicas, es donde realmente empiezas a tener resultados. Entonces, entender cuál es esa manera de pensar, creo que es lo que realmente te puede hacer crecer realmente del punto en el que estás a seguir avanzando. Después, otro punto muy importante que también tanto tocamos dentro del evento
como que era algo que compartíamos entre nosotros. Y es que hay muchísimas veces que nosotros empezamos un proyecto con un propósito y cuando pasan 2 años, 3 años, 4 años o 7 años, nos damos cuenta de que has creado una empresa que está funcionando con una intención y realmente tú has perdido el propósito que tenías con la empresa. Y esto le pasaba a muchísima gente, que ellos empezaron su proyecto con un propósito y tras unos años simplemente tenían esa empresa simplemente por facturar dinero, por generar ingresos. No sentían que tenían ningún propósito dentro de la empresa, la tienen montada y simplemente funciona por sí sola y ya está. Es decir, en muchísimas ocasiones hay personas que pierden el propósito de por qué realmente empezaron. Y realmente yo conecté mucho por este aspecto porque a mí el año pasado me pasó algo parecido, porque yo empecé en el mundo del fitness porque me gustaba compartir qué era lo que yo hacía en el día a día, cómo entrenaba, porque mi pasión era entrenar. Y realmente yo era entrenador personal y quería empezar a hacer cosas online. Entonces dije, vale, pues empiezo a hacer cosas online, me metí en formaciones y me vi contaminado por esa parte de generar más ingresos, generar más dinero y crecer continuamente. Y realmente el año pasado me di cuenta de que yo estaba trabajando prácticamente todo el día, 14 llamadas al día con nuevos clientes, facturaba muchísimo, pero realmente me di cuenta de que estaba en un punto de que decía, joder, yo no había querido trabajar de forma online para esto. De hecho, todo lo contrario, yo lo único que quería era compartir en las redes sociales qué era lo que yo hacía en el día a día, cuáles eran mis hábitos, mis rutinas, obviamente poder ayudar a otras personas, pero desde el punto de vista de que a mí me gustaba compartir y ayudar a los demás, no desde el punto de vista de que yo quería crear un negocio, facturar muchísimo y estar todo el día metido dentro del trabajo. Entonces, yo me di cuenta de que eso mismo que le pasaba a muchísimas personas era prácticamente lo que me pasó a mí el año pasado, es que perdí el propósito de por qué empecé dentro del mundo del fitness. Y al final ahora mismo pues ya me he conseguido alinear con el propósito que tengo actualmente, que es compartir y enseñar a otros cómo crear esos negocios online. Y eso es muy importante que tú tengas en cuenta, el hecho del propósito que tienes actualmente, de poder mantenerlo para construir el estilo de vida, el tipo de vida que tú quieres crear y que no se vea trastocado porque te dicen qué es lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacer las cosas o por entornos en los que no tienes que estar. Entonces es muy importante que mantengas ese propósito en torno a lo que estés haciendo. Después, otro punto también que estuvimos tocando, que este ya es el sexto punto, que como te he dicho lo tengo aquí apuntado. David Marchante y su socia Celia Rubio, bueno, y el equipo de David nos estuvieron compartiendo un poco cómo estructuran sus programas, sus formaciones y demás. Y esto me volvió loco, porque muchas veces nosotros creamos los programas, las formaciones, los servicios que nosotros queremos y no lo creamos pensando en el cliente y no le damos como muchísima importancia. Es decir, nosotros muchas veces simplemente pensamos qué es lo que voy a hacer, lo hacemos, se lo entregamos al cliente, vemos que puede conseguir resultados y ya está. Y en muchísimas ocasiones no ponemos foco en el producto, en el servicio que estamos creando. Porque realmente si le empezamos a poner foco lo podemos modificar, lo podemos mejorar por muchísimos aspectos. Y realmente la forma en la que nos lo estaban transmitiendo ellos me dejó loco, me rompió la cabeza porque estoy convencido de que muy pocas personas crean sus programas, sus servicios de esta manera y si tú lo aplicas de esta manera, creo que puedes hacer algo completamente diferente al resto. Y el caso es que ellos estructuraban sus programas por fases, por progresos. Es decir, tenían diferentes fases, en este caso pues nos explicaron pues 4 fases dentro de una formación de un año, por ejemplo. Nos explicaban las 4 fases que tenía, nos decían que al final de cada fase cada persona conseguía diferentes tipos de hitos, tenían diferentes objetivos a cumplir en cada fase y al final de cada fase, de cada hito conseguido, la persona se identificaba con un punto distinto. Entonces, esa identificación que adaptaba a la persona en cada fase le servía para progresar, para mejorar, para ir a diferentes puntos y realmente eran hitos muy fáciles, muy sencillos de conseguir que prácticamente todo el mundo consigue. Entonces, lo que hacen de esta manera es que todo el mundo consume a la perfección todo el programa, van cumpliendo todos los objetivos prácticamente todo el mundo a lo largo del programa, entonces la única opción cuando llegan al final del programa es seguir renovando. Y esto fue totalmente loco porque te explican perfectamente cómo hacen ese progreso a nivel emocional, a nivel de cada fase, a nivel de cada hito. Y encima en cada hito recogen testimonio de las personas. Esto es una auténtica locura porque hace que las personas lo consuman muchísimo mejor todo
estén contentos con los objetivos que están consiguiendo en cada momento, se identifiquen con cada punto en el que estás y encima sigan progresando. Esto lo que hace es que sigan continuando continuamente con el programa de manera indefinida. Y realmente es así como todos y cada uno de nosotros deberíamos crear nuestros programas, nuestros servicios, tanto para que la gente que trabaja contigo consiga esos objetivos como que quieran seguir trabajando contigo. Si consigues esto, los casos de éxito o el éxito que vas a tener con tu negocio, con tu servicio, va a ser una auténtica locura. Por tanto, es muy importante que tengas esto en cuenta para aplicarlo lo antes posible. Después, también compartiendo con otras personas, creo que es el séptimo punto que te quería compartir, es dentro del Mastermind hay personas tanto que tienen negocios que trabajan de forma presencial, pues puede ser una clínica, una farmacia, campamentos, en fin, negocios así que facturan millones de euros realmente con sus negocios, como personas que estamos únicamente en la parte online, incluso personas que tienen cosas online y cosas a nivel presencial y todas facturan muchísimo dinero y tienen unos negocios brutales, pero en esto compartiendo con algunas personas que trabajan de forma presencial, muchas veces te intentan preguntar de cómo lo haces tú de forma online o cómo puedes escalar, cómo podrían escalar de manera online. Y bueno, así compartiendo un poco qué era lo que hacía yo con ellos y demás, pues en muchas ocasiones me daba cuenta de que estos negocios que tienen algo presencial, lo que más echan en falta es el tiempo, esa libertad de tiempo y esa libertad espacial que tienen los negocios online, porque a nivel presencial pues obviamente tienen que estar más pendientes del negocio, tienen que estar más presentes y obviamente les limitan muchísimos aspectos. Por tanto, al final los negocios online te brindan una libertad tanto a nivel de espacio como a nivel temporal que es muy difícil obtener por medio de otros negocios y realmente yo, por ejemplo, es una de las cosas que más valoro del trabajo que hago actualmente online y es que puedo hacerlo prácticamente desde cualquier sitio, me puedo ir de vacaciones y seguir generando ingresos y esto realmente es una cosa por la que me siento tremendamente afortunado porque muchas personas que trabajan de forma presencial o casi ninguna persona que trabaja de forma presencial tiene a su disposición esto, por tanto es una cosa que tienes que valorar muchísimo si tienes algo online. Siguiente punto que creo que te va a romper la cabeza también y es que yo dentro del evento hubo un día que estuve entrenando con el coach de David Marchante, que ya le conocía de alguna otra ocasión que había coincidido con él y el día, creo que fue el sábado, me dijo, oye, ¿te animas mañana por la mañana a hacer remo así en máquina, en la máquina de remo? Que él quería hacer como una hora en remo, es una persona que ha hecho gyros, que ha hecho CrossFit y bueno, es el coach de David Marchante. Y me dijo, ¿te animas? Vamos a entrenar juntos, tal, hacemos una hora de remo, series de 2 minutos, que más o menos sean como 10 kilómetros o así. Y dije, va, venga, pues voy, entreno contigo y entrenamos juntos y así me motivo yo también. Y tengo que destacar varios puntos que creo que te pueden aportar muchísimo de esto, porque el primer punto es que es una persona hiper motivada, o sea, es un motivado, pero es que te transmite su motivación, porque está todo el rato como, venga, pa, vamos a por ello, vamos a hacer esto, vamos a ir más rápido, venga, voy bien, tú también vas bien, ¿no? Y te está motivando como todo el rato, entonces decirle que no, decirle que vas mal o decirle algo negativo es prácticamente imposible. Y esto es súper importante porque afecta plenamente a tu subconsciente, el cómo te hablas, las cosas que te dices y estando con una persona que te está diciendo todo el rato, va, venga, vamos a por ello, vamos, voy bien, venga, vamos, vamos, más rápido, hay que mantener aquí, hay que mantener aquí. Te está repitiendo continuamente ese todo el rato y es imposible tener una actitud negativa respecto a esto. Entonces, esto lo que haces es que tú veas que tienes unas posibilidades que no te puedes ni imaginar. Y esto, pues obviamente es algo que tú puedes interpretar, que tú puedes saber, que tú puedes pensar, pero cuando estás con una persona que realmente te está transmitiendo eso, es una auténtica locura. Si lo has vivido, seguramente te lo puedas imaginar, pero si no lo has vivido, te recomiendo que lo hagas porque yo únicamente tengo ganas de volver a repetir algún entrenamiento con él simplemente para que me transmita esto, esta motivación, esta energía, que es lo que te hace que cumplas perfectamente con lo que tengas que hacer. Y luego el segundo punto es que el tío es un cabrón porque realmente lo que hace siempre que va a entrenar es como que fija como un objetivo y cuando ve que estás a punto de cumplir ese objetivo lo que hace es ponerte otro objetivo. ¿Para qué? Porque sabe que simplemente el hecho de que tú te fijes esos objetivos va a hacer que los cumplas. Entonces, cuando ves que ya tienes uno que estás a punto de conseguir, te pone otro para que, como está cerca y ya lo estabas cumpliendo,
para que vayas a por el siguiente objetivo. Porque nosotros dijimos que íbamos a hacer, pues no sé si era una hora de remo o íbamos a hacer 12 kilómetros o así. Pero el caso es que empezamos a calentar y según empecé a calentar, que empecé yo, me dijo, venga, vamos a hacer series de 2 minutos yo, 2 minutos tú, 2 minutos yo, así continuamente, nos íbamos intercambiando en el remo. Y el tío me dijo, venga, empecé como para calentar y me dice, venga, yo que no hago en mi puta vida ese ejercicio, porque no lo he hecho nunca, me dice, venga, lo que vamos a hacer es, tú haces 2 minutos, yo hago 2 minutos, pero los 2 minutos los tenemos que hacer, eran 500 metros y teníamos que hacerlo a un ritmo por debajo de los 2 minutos los 500 metros. Entonces teníamos que cumplir 500 metros por debajo de 2 minutos sí o sí. Entonces nos íbamos intercambiando. Y era o sea, al principio, pues obviamente lo mantienes bien, pero es que si no estás acostumbrado, o sea, al final es un ritmo brutal que yo tenía que estar manteniendo sí o sí. Entonces nos poníamos ese objetivo y yo estaba en los 40 minutos que hicimos una hora y algo, yo estaba en torno a los 40 minutos que estaba plenamente reventado. Obviamente le estaba diciendo todo el rato que estaba bien, que podía, porque era lo que me estaba transmitiendo él. Pero cuando veíamos que estábamos llegando, me dijo, venga, ahora vamos a ir, si estábamos en 12 kilómetros, vamos a ir a por los 15, que era como un poco más de lo que teníamos que hacer. Y cuando me lo dijo fue como en plan, tío, estoy reventado, pero es que si me está diciendo que tengo que ir a los 15, tengo que ir a los 15. Y esto se traduce mucho en cómo tú te fijas esos objetivos, porque muchas veces, por ponerte algunos ejemplos, cuando tú tienes un examen y tienes 3 meses para prepararlo, seguramente ese examen te lo puedas preparar exactamente igual en 3 meses o en 3 días. Simplemente te tienes que fijar ese objetivo de estudiártelo en 3 días o sacártelo en 3 días, que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. O como crear contenido en las redes sociales. Si tú te fijas que un día vas a grabar 5 vídeos, lo vas a grabar, pero es que si te fijas 8 vídeos seguramente los puedas grabar también exactamente igual. Entonces es como un poco el aprendizaje que extraigo de este día de entrenamiento con él, que fue una locura. Tanto esa motivación, esa energía, el cómo te dices las cosas, cómo te hablas a ti mismo, como el hecho de fijarte esos objetivos que los puedes cumplir sin ningún tipo de problema. Y realmente fue una experiencia brutal. Este era el octavo punto, ya estamos acabando, vamos a por el punto número 9. Y es que dentro del Mastermind están Carlos Galán y su socio, que creo que se llama Germán, no recuerdo el apellido, pero estuvieron compartiendo con nosotros un poco cómo invertían ellos. Bueno, si no los conoces, son personas que invierten en inmuebles y tienen una formación en inmuebles y nos estuvieron compartiendo un poco cómo estaban invirtiendo actualmente a nivel inmobiliario, tanto en España como en otros países a los que están empezando, en los que están empezando a invertir, que creo que eran Paraguay o por ahí, si no recuerdo mal. Y un aprendizaje que me llevo muy importante de todo esto es que ellos invierten en inmuebles, que a lo mejor invierten en inmuebles, pues yo qué sé, en 40 inmuebles al mes, creo que comentaron, más de 40 inmuebles al mes cada uno, y después tienen su formación. Y ellos estuvieron compartiendo que a ellos les genera mucha más rentabilidad la formación que hacen que invertir en inmuebles. Y son personas que invierten en más de 40 inmuebles todos los meses. O sea, para que te imagines la rentabilidad que tiene, pues por ejemplo, sacar una formación o enseñar a otras personas, que por ejemplo invertir en inmuebles. O sea, es como una métrica que nos descolocó un poco a todos de que el hecho de tener una formación que le sacan muchísimo partido, que ayudan a muchísimas personas, en comparación con lo que están invirtiendo ellos en inmuebles, que invierten una auténtica locura, era como bastante contraste y por mucho que intentaban igualar la rentabilidad que les daba una cosa u otra, no lo conseguían, les salía muchísimo más rentable la parte de la formación, lo cual nos dejó a todos un poco descolocados. Y luego, el último punto que te quería comentar, que realmente es como una unificación de prácticamente todos los puntos, de todo el resumen del fin de semana, que creo que es un poco con lo que más me quedo de todo lo que vimos, y es que la gente no para de crecer. Gente que está empezando, gente que está generando millones de euros, que tiene un montón de empresas, lo único que buscan es siempre crecer, ver cómo pueden crecer más, cómo pueden aprender más, cómo pueden hacer crecer todo lo que están haciendo, ya sea metiéndose en otros proyectos, invirtiendo en empresas, invirtiendo en inmuebles, invirtiendo en cualquier cosa, que lo que ven continuamente es cómo pueden estar creciendo. Y lo que hacen para ello es aprender de otras personas, son continuos aprendices, intentan aprender continuamente del entorno, del sitio en el que están y no tienen problema en compartir, como te decía antes, pero están viendo continuamente cómo crecer y son personas que realmente con esa actitud de crecimiento están creciendo a una velocidad brutal.
Y por eso quería utilizar esto para también acabar el vídeo, porque creo que es algo que te tienes que quedar con esto, y es que siempre tienes que estar viendo las maneras de crecer. En cuanto tú te quedas en un punto en el que dices, ya lo sé todo, ya sé cómo hacerlo, te mantienes ahí, no te formas continuamente, no intentas ver formas de aprender, de mejorar, etcétera, etcétera, es cuando todo se va a la mierda. Realmente tienes que tener continuamente una actitud de aprendiz, una actitud de crecimiento, porque si tienes esto, siempre vas a estar consiguiendo tus objetivos, vas a estar consiguiendo todas tus metas. Y realmente es algo que yo también te recomiendo que hagas, porque esto es lo que te va a brindar muchísimo más con todo lo que te pongas en tu meta, o con todo lo que hagas prácticamente, porque creo que es lo que realmente te va a hacer crecer. Así que estos realmente eran los 10 puntos que te quería comentar de este fin de semana. Espero que te hayan servido, que te hayan valido, pero realmente creo que te pueden aportar muchísimo. Cada uno que los traiga a la situación en la que esté, que empiece a aplicarlo de la manera en la que quiera, pero yo te quería aportar lo máximo posible. Así que si te han servido, pues dale un buen like y suscríbete a mi canal para no perderte más vídeos como este.